Amén. Rápidamente, hermanos, vamos ahí en nuestra Biblia, Génesis capítulo 19. Un servicio como esto fue un poco inusual, un poco diferente, más bien dicho. Estoy consciente del tiempo y voy a entrar de lleno al mensaje. Síganme lo mejor que pueden. Conocemos la historia de Lot, una historia que sin duda alguna usted la ha escuchado. ¿Cuántos conocen de la historia de Lot y su familia? A ver, levante su mano. Ok, si no lo han aprendido a través de una predicación o un estudio bíblico, lo han escuchado en una escuela dominical. Los hijos de seguro lo han escuchado en una escuela dominical. Los jóvenes de seguro han sido predicados de este texto en algún tiempo en su vida, ya sea en inglés, ya sea en español, no importa. Este pasaje es muy famoso para la predicación en contra del pecado y la separación del mundo. Yo quiero darles otra perspectiva, aunque es dentro del mismo contexto y las mismas verdades. Pero noten el versículo 16, dice así: y deteniéndose él. Quiero hablarles en esta noche, hermanos, sobre esa frase: no te detengas, no te detengas. Detenerse es retenerse o pararse. Es entretenerse demasiado tiempo. Es parar donde estamos. Lot era un buen hombre, pero era débil y se detuvo. El sitio donde descansaba Sodoma y Gomorra ahora es donde descansa el mar muerto. Todo lo que entra al mar muerto se detiene, no sale. Cristiano, no se detenga. No se detenga en su vida cristiana. El problema de Lot, hermanos, es que se detuvo. No solo aquí, cuando estaban queriendo sacarlo, pero se detuvo, hermanos, en el lugar o en la ribera que no tenía que. Él solito, dice la Biblia que en el capítulo 13 nos dice que él puso sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Él se detuvo en el lugar equivocado. Conocemos la historia a fondo de Abraham y Lot y cómo es que su tío le dijo: vete para allá y busca. Él quiso la mejor tierra y Abraham cedió y Abraham fue a su lado, pero Lot escogió el lugar equivocado y se detuvo donde no tenía que detenerse. Lot se detuvo poniendo sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Fíjense en el capítulo 13, versículo 12. Ya se los dije, pero quiero que lo vean, para que lo circulen y subrayen. 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Dice en el versículo 12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta ¿qué? Hasta Sodoma. Y claramente dice ahí: mas los hombres de Sodoma eran ¿qué, hermanos? Y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot se detuvo y se sentó, dice la Biblia, en la puerta. Si vemos más a fondo, dice que Lot no solo llegó a ver Sodoma cuando se acercó a la ciudad, dice que se sentaba a la entrada, a la puerta de Sodoma. Ese era un lugar donde estaba el mercado, donde estaba el comercio. Ese era un lugar de justicia, donde se dictaban las leyes del país, o más bien del pueblo o de la ciudad. Ahí se controlaba lo que entraba y lo que salía. Ahí se pedían permisos, como lo haríamos nosotros, ir a la ciudad a pedir permiso, ¿verdad? Y para edificar una casa o a poner una cerca en nuestra propiedad. Ahí es donde se controlaba todo eso. Y Lot no nomás se movió a la ciudad, pero lo elevaron a una posición de confianza. Eso quiere decir que se llevaba muy bien con la gente. Eso quiere decir que agarró confianza entre ellos. Había una confianza que le depositaron. Y hubo un intercambio social. Y hermanos, recuerde, la Biblia, hermanos, nos manda y nos llama a ser separados del mundo, a salir de en medio de ellos. Estamos aquí, pero dice Dios, no somos de aquí. Una cosa es vivir en este mundo, otra cosa es asociarnos con todo lo del mundo, hermanos. Ese es el problema de muchos cristianos, el por qué no pueden salir adelante en las cosas espirituales, porque están detenidos en este mundo.
Lot se detuvo haciendo morada en Sodoma. ¿Dónde? En el capítulo 14, ahí mismo, 14, versículo 2. Versículo 1, aconteció en los días de Amrafel, rey de... ¿estamos bien? Dice, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, cuadro no sé qué, rey de Elam, y Tidal, rey de Coín, que estos hicieron guerra contra Berá, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es que dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, y que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Había mucha contención dentro de ese lugar. Era un lugar conocido, no fue por accidente. Lot no es como que sabía en ignorancia, pues no sé, yo no sabía que era hasta Las Vegas. No, él sabía para dónde iba. Él sabía exactamente, no era un lugar nomás cualquier cosa, hermanos. Había grandes enfrentaciones ahí, había problemas, ya era conocido. Lo interesante, hermanos, cómo es que en este tiempo, hermanos, si vemos en el capítulo 19, cuando los ángeles del Señor, estos varones vinieron a visitar a Lot, dice que no querían entrar adentro de su casa, querían hacer morada en la calle. En esos tiempos, hermanos, no se acostumbraba que si alguien solo iba pasando por una ciudad, dormían en la calle. Tenían la opción de dormir en la calle. Y en la calle, a la gente salía y les daba de comer, les daba una cobija, un lugar como se acomodan. Y por eso en esos días podrías pasar y había mucha gente en la calle. Y en las noches a veces se acostaban en las calles y así dormían, porque eran nomás de pasajeros. Y los hombres, esos varones que llegaron, no quisieron hacer morada dentro de la casa de Lot, quisieron preferirse quedarse afuera. Pero Lot no hizo eso. Lot se acomodó. Lot se detuvo, estableciéndose en Sodoma. Nunca fue su intención. Su intención fue de tener una tienda fuera de la ciudad. Pero la ciudad y el pecado lo trajo hacia adentro, lo sedujo, lo invitó, le comenzó a jalar sus emociones, sus sentimientos, su familia, y se involucró en esas ciudades. Ningún cristiano quiere caer. Nadie quiere caer en pecado y destruir su familia. Nadie quiere perder su testimonio. Nadie quiere descalificarse de las cosas de Dios y poder servir al Señor. Nadie quiere hacer eso, hermanos. Todos que quisiéramos sinceramente agradar a Dios, vivir para Él, ¿verdad? Aguantar las tentaciones y permanecer fiel. Pero aquí vemos el error de Lot, que se detuvo. Y ese fue el problema de Lot. Se detuvo haciendo amistades en este lugar. Noten el versículo 7, por favor. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Porque quiero que, vamos a leer del versículo 1 al 6. Quiero que entremos a ubicarnos nomás antes, porque el mensaje es bien breve. Le llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, dice, ahí en la entrada. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió, o sea, insistió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. O sea, Lot sabía hacer lo correcto. Sabía hacer lo correcto cuando era tiempo correcto. Interesante cómo es que él tomó el papel del cristiano. Se puso el saco, se puso la corbata en el tiempo correcto. Pero hermanos, usted vive una vida así, que nomás en la iglesia es cristiano, pero allá afuera es otra cosa. No va a durar, hermano. No va a durar. El cristianismo no solo es de vivir aquí, es de vivir en casa, es de vivir en el trabajo, en todas partes.
Pero fíjate, leyendo versículo 5, y llamaron a Lot, 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, y los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta qué. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que, ¿qué, hermanos? Eran hombres perversos, no querían nomás conocerles quién eran. Hay intenciones de inmoralidad aquí. ¿Por qué sabemos eso? Fíjense en el versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Hermanos, si realmente venían con intenciones pacíficas, ¿por qué tanto protegerlos y cerrar la puerta? Porque Lot sabía sus intenciones. Lot sabía con quién andaba. Querido hermano, hermana, ¿usted sabe con quién anda? Usted sabe, joven, usted sabe, señorita, dónde anda y qué es lo que está haciendo. Increíble, cuando caemos en pecado, agarramos a alguien en pecado, siempre dice: es que nunca, no era nuestra intención. Es que nunca son nuestras intenciones. Pero el pecado, hermanos, nos seduce. Si usted ve en el libro de Santiago que el pecado comienza en la concupiscencia, en nuestra mente, después da luz y termina siendo muerte. Versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: ruego, hermanos míos, fíjense cómo les dice hermanos. Dice que no hagáis tal que. ¿De qué estaré hablando? Si conocer a alguien, ¿desde cuándo es una maldad? Ellos querían hacer algo bien perverso con esos hombres. De tal manera que Lot dice en el versículo 8: aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Hermanos, ofreció a sus hijas a satisfacer los deseos animales de estos hombres. Estos hombres querían la perversidad. Quizás estaban cansados entre ellos mismos. Quizás entre ellos mismos ya estaban fatigados y cansados de experimentarse ellos mismos. Que vieron los primeros 2 llegar que nunca habían conocido, que no sabían dónde eran, y dijeron: esta es nuestra oportunidad de alguien nuevo. Y Lot salió conociendo sus costumbres. Recuerde que él trabaja en la puerta. Sin duda alguna él ya lo había visto pasar. Ya había visto a estos hombres acorralar maybe pasajeros en el pasado, y escuchó de lo que habían hecho con ellos. Por eso Lot reaccionó con tanta instinto de protegerlos, porque él ya lo había visto. Sin embargo, aún con todas las veces posiblemente Lot ya lo había visto, no sacó su familia de ahí. Hermano, cuando nos detenemos en este mundo y en las cosas del pecado, hermanos, aun cuando usted está viendo su vida, su familia ser derrotada y caída, y está viendo todo irse para abajo, va a querer moverse, va a querer pensar irse, pero va a tener que sufrir las consecuencias de su pecado. Dice el versículo 10: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Fíjense nomás, hasta los hombres tuvieron que rescatar a Lot. Voy a decir por qué, hermanos. Porque el diablo siempre te va a poner la cara de amigo. Pero cuando ya logra hacer lo que él quiere hacer contigo, te va a pisotear, te va a escupir y te va a tirar a la basura. Es increíble cuando andas con la bola incorrecta y andas haciendo el mal. Y andas que órale, vamos juntos y vamos a pecar acá y vamos a hacer acá. Y vamos, cuántas veces hemos visto en los años de trabajar con jóvenes, jovencitos se meten en pecado y esto y lo otro, y los agarran, y luego el uno y el otro se voltean contra el uno y el otro y se traicionan y comienzan a apuntar el dedo. Es que tú me, es que tú me, y no, ¿y quién tiene la culpa? Y luego padres se meten al pleito y luego es una gran muerte. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hace el pecado. Al principio debes sentir como: oh, mira, todos somos amigos, sí, juntos. Pero cuando hay el juicio de Dios, cuando viene la verdad, ahí nadie se va a parar con usted, mi hermano. Por eso yo le suplico en el nombre del Señor: corra del pecado. Hizo amistades con este mundo. Lot se detuvo. Las consecuencias de detenernos son drásticas, hermanos, en nuestras vidas. Perdemos las bendiciones en nuestros hogares. Fíjense, 2 de Pedro, y aquí ya voy en la recta final. 2 de Pedro, por favor, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1.
Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Dice el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra ¿qué? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ¿qué? Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios nunca intentó que nos quedáramos estancados. Mencioné más temprano, hermanos, que el lugar citado por estas ciudades es el Mar Muerto. Mar Muerto, hermanos, todo entra allí. Y por eso la gente hasta puede ir, meterse y flotar. Porque hay tantos, está tan rico en minerales que puede hacer flotar. No hay vida en ese lago. Todo está muerto, por eso le dicen el Mar Muerto. Todo entra y nada sale. Y cuando nos detenemos, hermanos, en el pecado de este mundo, eso es lo que comienza a suceder, hermanos. Nos comenzamos a morir por dentro. Comenzamos a no poder producir vida en nuestra vida. No hay fruto y Dios intentó que a nuestra vida siempre estuviéramos añadiendo más y más, pero no las cosas malas, sino las cosas buenas que acabamos de leer. Perdemos las bendiciones del hogar, perdemos nuestro testimonio. Capítulo 19, versículo 14, regresando ahí, fíjese cómo Lot no tenía un buen testimonio entre el pueblo de Dios, entre el pueblo de Sodoma. Fíjese, el versículo 14 dice así: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que sí que. O sea, hermanos, se rieron de él. La gente se ríe de usted cuando usted les habla del Señor. Le voy a decir por qué: porque se está deteniendo en el pecado. Pierdes el testimonio, pierdes a tu esposa, puedes perder tu matrimonio. Versículo 26, ahí dice en el versículo 26: entonces la mujer de Lot miró atrás, ¿a espaldas de quién? Fíjense cómo dice: ¿a espaldas de quién? ¿Por qué cree que Dios puso eso ahí, hermanos? O sea, el impacto no tanto era que la verdad que Dios nos está dando aquí, no tanto era que volteó atrás a ver la destrucción, que metió el Espíritu Santo ahí detrás de él, a sus espaldas. Está diciéndonos que, hermanos, ya había problemas entre este matrimonio. Ella estaba actuando detrás de la espalda de su esposo. Estaba haciendo cosas quizás que él no sabía. Y eso no es una señal de una relación saludable. ¿Qué estoy diciendo? Cuando yo como hombre me detengo en el pecado, hermanos, voy a causar división, porque eso es lo que el pecado hace, causa división. Y a veces la esposa reacciona o actúa de maneras que ni comprende, pero instintamente sabe, y se aleja del hombre y comienza a crear una frialdad, una indiferencia, y luego los hijos siguen. Y hermanos, la familia que tanto amamos y según conocemos comienzan a reaccionar fuera de conducta, fuera de carácter. Los hijos se meten en cosas que dicen: ¿cómo? Y esto le sabe por qué, hermanos, porque decidimos detenernos en el pecado. Podemos perder a nuestros hijos. Versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor, y déjeme decir esto, hermana y jovencitos, hay de los mayores entre ustedes. Sus hermanitos y sus hermanitas siempre los están viendo su ejemplo. Y usted, yo creo que va a dar cuentas a Dios un día por el ejemplo que usted le fue a sus hermanitos y sus hermanitas. ¿Se acuerda cuando Caín mató a Abel? ¿Y qué le reclamó a Dios él? ¿Acaso yo soy qué? Sí, sí era, porque era su hermanito, pero él mató a su hermanito. Yo me pregunto, ¿cuántos hermanos y hermanas mayores aquí están dando un mal ejemplo a sus hermanitos y sus hermanitas? ¿Qué cosas saben de ti que tus padres no saben? ¿Qué música tienes escondida ahí que tus padres no saben, pero tu hermanita sí sabe? Pero tu hermanito sí sabe. ¿Qué conversaciones has tenido que ellos han escuchado, pero a lo mejor nadie más, pero ellos sí lo saben?
Un día tú vas a derramar lágrimas cuando veas a tus hermanitos que están rebeldes y no quieren nada con Dios y le están quebrantando el corazón a tus padres, y vas a tener que ver en el espejo y darte cuenta que tú fuiste el mal ejemplo en su vida. Dice la mayor al menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos nuestra padre descendencia. Tuvieron que hacer algo inmoral, algo horrible. Incluyeron el pecado, lo que ellos sabían, hermanos. No cabe duda en mi mente, hermanos, que ellas sabían exactamente lo que estaban haciendo. Lo planearon, no fue por accidente. Hasta incluyeron la bebida, porque sabían que para que el padre estuviera de acuerdo con ellas, tenía que estar embriagado. Se pierden los hijos cuando nos detenemos en el pecado. La siguiente generación puede perderse también. Versículo 37. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Hermanos, no hay dos peores enemigos del pueblo de Israel que los moabitas y los amonitas. Y de aquí salió de una relación ilícita, una relación inmoral por el pecado, hermanos. Es increíble lo que podemos causar en las generaciones por delante, en los nietos y en los bisnietos, porque un cristiano aquí decidió detenerse en el pecado. O a lo mejor usted nadie lo encuentre, a lo mejor Dios no le mande un rayo a usted y puede vivir su vida y un día muera y esté en un ataúd y todos tengamos que hablar muy bien de usted y que fue un buen hombre y un buen esto y lo otro, pero la descendencia van a ser los que van a pagar el precio de porque usted se detuvo en el pecado. Cuando nos detenemos en el pecado, perdemos nuestra confianza en el Señor. Fíjese el versículo 19, por favor, ahí mismo. Versículo 18 dice: pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal. ¿Y qué dice? A pesar de la gracia de Dios y el favor de Dios en su vida, aún dudó de que Dios le iba a dar libertad. Qué increíble, hermanos. Estos hombres ya lo llevaban a la libertad. Pero interesante, hermanos, por el camino que querían llevarlo. Yo creo que si Lot hubiera obedecido irse por ese camino, probablemente, quizás la esposa nunca hubiera volteado, no hubiera podido ver de su distancia a Sodoma. Probablemente, las hijas hubieran llegado más rápido donde había otro pueblo, donde había más gente, y no hubieran pensado: hay que acostarnos con nuestro padre. Pero porque Lot tuvo desconfianza y tomó una decisión en contra de la voluntad de Dios, perdió a su esposa y sus hijas cometieron un gravísimo error. Es interesante, hermanos, cuando nos detenemos en el pecado, perdemos nuestra confianza en el Señor. ¿Están conmigo? No se detenga, hermanos, en su confianza en el Señor. Josué dijo esto claramente: vosotros no os detengáis, sino seguidle. Hablando al pueblo de Dios. Hermanos, el problema de muchos cristianos es que estamos deteniendo nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Por andar en pecado, nos detenemos en la fe. Y en vez de crecer, en vez de hacer más para Dios, vamos para atrás, vamos para atrás. Número 2, no se detenga en el pecado. Proverbios 23:30, vayan rápidamente ahí conmigo. Proverbios 23:30. Proverbios 23:30, por favor, vayan corriendo ahí conmigo en su Biblia. Proverbios 23:30. Proverbios 23:30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la que. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente, ¿qué dice? Y como áspid dará ¿qué? Oh, hermanos, eso es lo que el pecado hace. Entra suavemente y se disfruta por un segundo, pero después las consecuencias son horríficas. Lot estaba muy cómodo, relajado en Sodoma, disfrutando su heredad, disfrutando sus hermanos, disfrutando los placeres de Sodoma.
sin darse cuenta que había perdido su familia. Número 3, no se detenga en obedecer a Dios. Hechos 22:16, por favor, rápidamente. Hechos 22:16. Síganme, hermanos, por favor. Ya vamos en la recta final, un mensaje más abreviado, pero si usted no agarra algo a propósito, se le va a hacer tan rápido y no va a haber agarrado nada. Hechos 22:16, dice la Biblia así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, dice Pablo aquí. Fíjense nomás, hermanos, cómo es que a veces, hermanos, detenemos nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Y por no ser obedientes y detenernos en hacer lo que Dios quiere, hermanos, nos ponemos en circunstancias, como ya les dije, hermanos, de que posiblemente si hubiera seguido a estos varones por donde ellos querían llevarlo. Según entendí, leí el diccionario bíblico sobre el lugar y cómo estaba el terreno. Según lo que entendí yo, es que el valle donde los quería llevar a él era por el lado de, o sea, lo que Lot vio era una montaña. Lo que Lot vio era lo que miraba cada día. Lo que estaba acostumbrado cada día, miraba diariamente. Él no miraba pasando el bosque hacia donde estaba el otro pueblo. No miraban para allá, pero siempre lo miraba lo acostumbrado. Entonces cuando era tiempo de correr, fue a lo que él siempre miraba. Hermanos, se me lleva a entender esto, hermanos, que a veces somos más obedientes a ir al tío o la tía Cuca o al compadre o a la comadre a buscar consejo de ellos en vez de ir a Dios. Somos más obedientes a seguir el consejo de Walter Mercado que seguir el consejo de la palabra de Dios. Somos más fáciles de seguir el consejo del pariente, de la pariente, de que esto y lo otro, en vez de seguir qué es lo que Dios quiere. Hermanos, vivimos la vida y se va a suertes, a ver si sale bien. Es que así me decía papá, es que así me dijo mamá, y es que así, hermanos, es que así no debe ser, mi hermano. Debe ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. No se detenga en su obediencia a Dios. Sea pronto en obedecer a Dios. Por último, no se detenga en su servicio a Dios. Fíjense en Romanos 1:18, ya que estamos ahí cerquitas. Esta será nuestra última cita. Romanos 1:18. Dice versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué dice la siguiente palabra? Que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Lot pidió diferente a la voluntad de Dios. Y Dios tuvo que esperar cuando los hombres le dijeron, vámonos ya, vámonos. Lot en el pasaje de Génesis les dice, espérense un momento. O sea, le están advirtiendo, se va a quemar todo eso. Y a pesar de la advertencia, todavía dijo Lot, espérense todavía, espérense. Y se puso todavía más cerca al juicio. De tal manera que yo creo que si se hubiera salido y obedecido cuando los hombres le dijeron que se fuera, también posiblemente se hubieran escapado mucho antes de que comenzara a quemarse todo. Pero esperó hasta el último momento. ¿Qué está esperando usted para ponerse bien con Dios? Queridos hermanos, ¿qué estamos esperando para hacer lo que es correcto? Para ya arreglar las circunstancias. Para ya hacer bien las cosas como debe ser, como Dios lo quiere. ¿Qué estamos esperando? ¿Hasta que ya sea muy tarde? ¿Hasta que ya estemos a punto de caernos? Y ya estemos, por favor, y ayúdeme, estamos auxilio, todo, caemos, y grande es la ruina de la casa de ellos, dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque esperamos hasta el último momento cuando el hijo está rebelde, cuando alguien está en la cárcel, cuando algo está pasando. Y Dios nos manda señal aquí, nos manda este problemita aquí, nos trata de corregir acá y nos trata de corregir allá para que despertemos y hagamos lo correcto. Pero ahí estamos necios. Yo no quiero cambiar mi vida todavía. I'm okay. Just pray for me, but don't pressure me. No me presiones, no. Déjame, yo solito, déjame, no.
Y Dios está diciendo, ¿qué más te tengo que decir para que te pongas bien con Dios? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer en tu vida? ¿Quieres que te dé unas cuantas cachetadas, unos coscorrones? ¿Qué más? Hasta que Dios tiene que quitar algo grande de tu vida, como tu esposa. Hasta que veas tus hijos caer en un error increíble, hasta entonces vas a reaccionar y dices, Señor, perdóname, ahora sí, llévame. ¿Por qué no toma la decisión de obedecer ya? No se detenga en su obediencia, Señor. Todos ojos cerrados, nadie mirando, por favor, vamos a orar. Padre Santo, bendice tu palabra, Señor. Obra en cada corazón. El mensaje esta noche, querido cristiano, fue al cristiano. Se habló del pecado. Y si usted es como yo necesito este mensaje. Porque a veces tenemos la tendencia de pensar, yo no. ¿Cuánto tiempo habrá pasado en la vida de Lot que pensaba, yo estoy bien? Yo estoy bien.